Me corresponde a mí presentar y moderar la segunda mesa, el desbordamiento de la biología por la ley, desarrollo de la protección a la persona en el entorno familiar y nuevos retos en su defensa. Podemos decir que a consecuencia de las reformas operadas en los últimos años se ha producido un desbordamiento de los límites biológicos y creo que todos nos tenemos que preguntar dónde está el límite de tales técnicas. Están en juego cuestiones tan fundamentales como la integridad de las personas y tampoco podemos olvidar que la familia es el sistema de apoyo emocional por excelencia para todas las personas. Antes de presentar brevemente, porque me han dicho muy brevemente, a los ponentes que componen la mesa, quiero agradecerles que hoy estén aquí con nosotros. Es un placer y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Pues, y sin más demora, pues hoy contamos con la profesora doña Mircea Bianca. Ella es doctora en Derecho y es profesora de Derecho Privado de la Universidad La Sapienza y directora del Centro de Investigación La Sapienza para la tutela del Centro del Menor. Y va a hablar de la prohibición de maternidad subrogada como cuestión de orden público y el fundamento de la filiación. También contamos con la presencia del doctor don Giovanni Berti de Marinis, profesor de Derecho Privado en la Universidad de Perugia, también es doctor en Derecho, y va a hablar de la filiación social, derecho a relacionarse con los hijos no biológicos. Contamos también con la presencia del doctor don Pedro Chaparro, profesor de Derecho Privado de la Universidad de Valencia. Sus líneas de investigación se centran en los derechos de la personalidad, la responsabilidad civil, el derecho de familia y es secretario de diversas revistas jurídicas y nos va a hablar del cambio de sexo y cambio de nombre en la actual doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado. Y por último intervendrá doña Palmira Trellis Martín, presidenta de la sección de Derecho de Familia del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y lógicamente especialista en Derecho de Familia. Y nos hablará del daño moral por ocultamiento de la verdad biológica. Tiene aproximadamente 15 minutos para sus intervenciones. Yo no os voy a dar ningún taconazo, ¿eh? Yo no. Entonces, cedo el turno de la palabra a la profesora doctora doña Mircea Bianca. Gracias a usted y ante todo deseo dar las gracias a la profesora Pilar María Estelles Peralta por invitarme a participar a este importante congreso. Es siempre un placer volver a esta ciudad y reencontrarme con mis amigos civilistas con los que comparto la pasión por el derecho de familia. El título de mi intervención, la ha dicho la directora, es la prohibición de maternidad subrogada como cuestión de orden público y el fundamento de la filiación. Como se puede intuir del título, de todo el abanico de problemas que plantea este tema, me ocuparé en particular de la cuestión del orden público que resulta de la solicitud de inscripción del nacimiento de niños nacidos en el extranjero como consecuencia de recurso a la maternidad subrogada, problema que afecta justamente a todos los países de Europa continental, que como Italia, Francia o España prohíben la maternidad subrogada. En Italia, la maternidad subrogada es considerada un delito y es prohibida por la ley número 40 del 2004, que es nuestra ley sobre reproducción médica asistida. Pero dentro de esta materia me ocuparé de un tema todavía más específico, que es el de la relevancia de la paternidad de intención. Tema este que, junto a la cuestión de orden público, ha sido objeto de una reciente decisión de la sección unidas de la Corte de Casación italiana, que se ha pronunciado el 8 de mayo de este año. Es la número 12.193. Tales cuestiones han sido valoradas a la luz del superior interés del menor, Best Interest of the Child. El pasado mes de junio tuvo lugar un importante encuentro en nuestra Corte de Casación para comentar esta decisión, en el que participó mi amigo
José Ramón de Verda y Beamonte, que en este periodo se encontraba en Roma como profesor visitante. Él siempre está en Italia, es nuestro amigo, siempre. Es un placer. Mi intervención tendrá por objeto principalmente la exposición de la decisión italiana. Pero hay un tema que está discutiendo en estos días la Corte Constitucional, que es un tema análogo, que es el tema de la doble maternidad. La Corte de Casación italiana, como lo diré, frente al problema de la doble paternidad. Partamos del supuesto de hecho que ha dado lugar a este proceso. Una pareja homosexual de varones fue al extranjero, precisamente en Canadá, y recurrió a la maternidad surrogada. Nacieron 2 gemelos a través de la gestación de una mujer, siendo los gametos de uno de los 2 miembros de la pareja. El otro miembro, que era italiano, carecía de cualquier tipo de vínculo biológico y genético con los niños. Solo participó en el proyecto de filiación junto a su compañero, consintiendo en Canadá al uso de la maternidad surrogada. Se plantea entonces el problema del reconocimiento de una doble paternidad. El ordenamiento jurídico italiano, aún habiendo admitido la fecundación heteróloga mediante la supresión de la anterior prohibición legal, eso por sentencia de la Corte Constitucional del 2014, no obstante, permite el acceso a la fecundación exclusivamente a la pareja heterosexual, compuesta por un hombre y una mujer. Además, muchas disposiciones del Código Civil italiano hacen referencia a la pareja heterosexual, compuesta por un hombre y una mujer. La reciente ley sobre las uniones civiles. Las uniones civiles son la unión de parejas homosexuales y las convivencias de hecho, en líneas generales, ha excluido la filiación, si bien haciendo una ambigua referencia a la práctica judicial. Se trata ciertamente de un verdadero compromiso político, esto de la Italia. Volviendo al supuesto de hecho, en Canadá recayó una resolución judicial que reconoció la paternidad de los 2 varones. El problema surgió cuando la pareja regresó a Italia y pidió la inscripción del nacimiento de los 2 gemelos como hijos de ambos. El alcalde de Trento rechazó la inscripción porque la consideró contraria al orden público italiano. Voy cortando y voy directamente a la doctrina jurisprudencial sentada por la Corte de Casación. El reconocimiento de la resolución judicial extranjera en la que se constata la relación de filiación entre un menor nacido en el extranjero mediante recurso a la maternidad surrogada y el progenitor de intención de nacionalidad italiana, se opone a la prohibición de surrogación de la maternidad, la cual ha de ser calificada como de orden público, en cuanto que tiene como finalidad la tutela de valores fundamentales como son la dignidad humana de la gestante y la institución de la adopción. Queda abierta la posibilidad de tutelar la relación mediante recurso a otras instituciones, como la de la adopción en casos particulares. La adopción en casos particulares no es una adopción plena, es una adopción que no instaura la relación parental entre el adoptante y el adoptado, pero es una adopción. Hoy el rector ha hablado de la dignidad humana en la introducción a esta mesa. Para sintetizar al máximo, podemos decir que con esta decisión l'Italia, las secciones unidas de la Corte de Casación, han rechazado la doble paternidad masculina. Pero
todavía reconocen la relevancia del progenitor de intención y le da el instrumento de la adopción en casos particulares. Son muchos los temas que esta decisión afronta: el contenido del orden público, la relación entre orden público y prohibición de surrogación y otras. Y yo, para cuestión de tiempo, me dedicaré al problema de la relevancia de la paternidad de intención y de la lesión de la dignidad humana. Pero quiero decir algo sobre el orden público, porque en cuanto a la noción de orden público, me limitaré a decir que aquí la Corte de Casación se enfrenta a un contraste entre dos orientaciones opuestas. Una primera orientación que contempla una versión más restringida de orden público, que solo comprende los principios internos e internacionales. Aquí hay la casación a sección unida sobre los daños punitivos de 2017, punitive damage, y una noción más amplia que comprende, además de los principios internos e internacionales, las disposiciones contenidas en leyes internas. Y aquí la sección unida elige justamente la segunda solución y consideran que en la noción de orden público hay que incluir tanto los principios internacionales como los principios de la ley interna y entonces el divieto de la subrogación, la prohibición de la subrogación de maternidad. Vamos al problema de la tutela de la dignidad de la mujer, dice la Corte de Casación, y de la institución de la adopción. A mi parecer, con razón, aquí la Corte de Casación italiana no hace ninguna referencia a la distinción entre maternidad surrogada a título gratuito y a título oneroso. De este modo se supera un debate entre la doctrina civilista italiana, porque hay voces que dicen que es lícita la surrogación de maternidad a título gratuito. Para mí no es así el problema. Comparto, per lo que concerne la tutela de la dignidad de la mujer, comparto totalmente tal resultado, que además de coincidir con mis convicciones éticas, es coherente con todo el ordenamiento italiano, afirmado de nuestra Corte de Casación, nuestra Corte Constitucional, nuestro Comité de Bioética. Y tal solución corresponde también con la posición adoptada para la sentencia del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo español del 6 de febrero de 2014. Pero es discutible la referencia a la dignidad de la institución de la adopción. ¿Qué significa? Nada. Habría sido más correcto referirse a la dignidad del nacido, como en la sentencia española y como ha afirmado nuestro Comité de Bioética. No se explicitan las razones de la lesión de la dignidad de la mujer, aunque a mi parecer la razón principal es la renuncia a la maternidad. Y para el nacido es la comercialización de su estado civil. Como decía antes, no tiene ningún sentido la referencia a la dignidad de la institución de la adopción. Hay un pasaje en la sentencia muy criticable que quiero enunciarlo en breve, porque se afirma que la distinción entre la fecundación heteróloga lícita y la maternidad surrogada prohibida es criticable porque se hace referencia a un caso de una pareja homosexual femenina en el que una de las dos mujeres había donado a la otra el óvulo que originó el embarazo.
En particular, se motiva la distinción en el hecho de que en la maternidad subrogada la aportación genética procede de varios sujetos, mientras que en la fecundación heteróloga de uno solo. Creo que fundada en estos términos, la motivación es demasiado débil y lleva como último resultado a una discriminación entre parejas homosexuales femeninas y masculinas. La primera podría tener hijos, las segundas no. Se podría objetar también que en el caso de los dos madres, cuestión que ahora está frente de la Corte Constitucional, se está ante de un caso de maternidad subrogada a título gratuito o afectivo, en tanto que una de las mujeres lleve a término el embarazo por la otra y esta última renuncia a la maternidad. Vamos a la otra cuestión, paternidad de intención y adopción en casos particulares. La Corte, como decía, aun admitiendo que sea contraria al orden público, no olvida de todo la relación entre el nacido y el padre de intención, remitiéndose al instrumento de la adopción en casos particulares. Quiero decir una cosa porque en la relación de Giovanni de Marín se habla de filiación social. No son las mismas cosas. Progenitor de intención en este sentido es el progenitor que participa al proyecto de filiación. Y progenitor social no es siempre la misma cosa. Entonces, esta elección me parece muy correcta de tutelar el progenitor de intención con la adopción en casos particulares, si se pone en relación con Europa. A este respecto debe mencionarse un reciente dictamen consultivo en esta materia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es del 10 de abril de este año. Es la primera vez que la Corte, el Tribunal Supremo, ha dado un dictamen de este tipo en aplicación del Protocolo 16 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, solicitado por la Corte de Casación francesa. En este dictamen se afirma que la falta de reconocimiento del progenitor de intención sea contraria al artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos, pero se observa que en razón del carácter delicado de la materia, los estados no están obligados a elegir la vía automática de la inscripción del nacimiento, sino que pueden utilizar otros instrumentos, debiendo, esto sí, dar una solución rápida y eficiente al problema. Y me parece que esta fue la solución que ha dado también el Comité de Bioética Español. Hay tantos problemas abiertos, entre ellos, además, el problema de la doble maternidad que no è stato solucionado, porque la Corte Constitucional ha rechazado el problema de constitucionalidad por falta de motivación de la decisión del tribunal. Entonces, es un problema formal. Está abierto el problema. Pero yo en esta sede quiero señalar uno que a mi parecer es urgente. Es necesario evitar que el estado civil de hijo cambie según el país en que venga efectuada la subrogación de maternidad. Uno de los derechos fundamentales de la persona es la certeza de su estado civil de filiación y este, a mi parecer, no puede cambiar de país a país. El principio de dignidad es el derecho, lo digo, de los derechos y pertenece al derecho natural, que es per se aespacial y atemporal. Es pues necesario evitar este resultado y desincentivar
el turismo reproductivo, incluso mediante la tipificación como delitos universales de la maternidad subrogada. Y en este sentido también el Comité de Bioética Español. Otra cosa, no está dicho que el mejor interés del menor sea siempre vivir con el progenitor de intención. El primer interés es del tener certeza sobre su estado civil de filiación y tal interés, en mi consideración, debe considerarse prevalente sobre la aspiración de los adultos de convertirse en padres. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Un tema muy delicado cuando están en juego la tutela de los derechos fundamentales de las personas. Bueno, pues ahora tiene la palabra el profesor doctor don Giovanni Berti de Marinis. Muchísimas gracias. Y nada, yo también quería empezar agradeciendo en primer lugar a la profesora Pilar. Muchísimas gracias por invitarme otra vez en este segundo congreso y felicitarla por la organización y agradecer también a la Universidad Católica de Valencia. Bien, en 15 minutos voy al tema, que es lo de la filiación social. Que es un tema bastante complejo porque, como todas las relaciones de hecho, necesitan que el intérprete vaya a medir de forma correcta todos los intereses, y son varios en estas tipologías de relaciones, que pueden entrar en conflicto. Cuando se habla de filiación social, nos referimos al vínculo, de hecho, que se genera entre un sujeto mayor de edad, normalmente con los hijos de su pareja, y si es verdad que no siempre es una relación de naturaleza, digamos, paterno-filial, que puede ser también un amigo o un tío o cualquier sujeto, pero sí que es verdad que normalmente son relaciones que se crean entre estos nuevos modelos de familias. Y no quiero decir solo familias homosexuales, que guste o no, hay también esta realidad, sino para la evolución social que todo el mundo ha tenido y estas nuevas familias. En Italia se ha hablado de segundas familias, o sea, las familias que se forman después de la ruptura de un antecedente matrimonio, o parejas de hecho que se forman y dentro de las cuales ya hay hijos de una de las parejas. Entonces es un fenómeno no solo actual, sino muy amplio, que no hay en principio que mirarlo de forma negativa, a pesar del hecho que, digamos, en los dibujos animados y en las películas hay esta idea del padrastro y de la madrastra, que normalmente van vestidos de negro y que no cuidan el hijo del otro, ¿no? Una bruja muy mala, ¿no? Pero no es así, o sea, normalmente son relaciones que contribuyen de una manera a desarrollar la personalidad bien de los hijos sociales y bien de los padres sociales. Pero sí que hay un problema. Y el problema es el hecho que es una tipología de relación o tipologías de relaciones muy varias, o sea que hay un abanico de posibilidades muy amplio, que de una forma hay que medir cuando se va a reconocer relieve jurídico a estas tipologías de relaciones. Por ejemplo, podría pasar que el hijo social, digamos, tenga la madre y el padre biológico, y a estos se vaya a sumar un padre o una madre social. Aquí me parece evidente que hay un conflicto entre los intereses del padre o de la madre social y el padre o la madre biológica, digamos, que es la madre o el padre, pero en una relación que ya no existe porque el matrimonio se rompió. Y entonces aquí hay intereses del padre biológico
a mantener el cuidado del hijo y a, determinar su educación y a contribuir a su educación. O también, por ejemplo, los intereses también de los otros hijos que se generaron entre la pareja. Son todos intereses que pueden entrar en conflicto y que, según el hecho concreto, hay que valorar de una forma. Entonces me parece claro que disciplinar a través de una ley estas tipologías de relaciones es muy difícil y seguro es por esto que, por ejemplo, en Italia, pero me parece de entender que también en España es el mismo problema, no hay una ley que discipline estas tipologías de relaciones. No hay una ley, pero sí que hay un problema. Y cuando no hay una ley y hay un problema, hay que acudir a la jurisprudencia para que se pueda individuar, ¿no?, unos principios generales que nos ayuden a reconocer o no relieve jurídico a estas tipologías de relaciones. Y entonces la jurisprudencia. Son muchos los temas que se plantean en relación a los progenitores sociales. Son muchos, pero yo quería centrarme en estos pocos minutos sobre dos temas en particular. El primero es lo de la vulneración del vínculo social, digamos, entre padre social y hijo social, cuando ese vínculo se rompe por fallecimiento de uno de los dos. Una cosa me ha llamado la atención estudiando un poquito el tema. O sea que en los dos casos que analizaré, o sea, lo de la indemnización por vulneración del vínculo y el derecho de visita en caso de ruptura de la relación social, siempre son los padres sociales que demandan porque se le reconozca el derecho a la indemnización o el derecho a visitar los hijos sociales. No he encontrado sentencias donde son los hijos que demandan. Eso, no sé si es un caso, pero un caso curioso, pero es así. Es así, pero hablaremos al final de esto. Entonces, indemnización por vulneración del vínculo. El tema aquí, por lo menos en Italia, pero creo que son temas que compartimos con el ordenamiento español, no es tanto en abstracto la posibilidad de indemnizar la vulneración de ese vínculo, porque a pesar del hecho que en Italia el artículo 2059 del Código Civil parezca que individue por el daño, digamos, no patrimonial, el daño moral, un régimen de tipicidad, pero la jurisprudencia y la doctrina también ha trabajado esa disposición y de hecho se ha convertido en algo atípico, o sea que todas las vulneraciones de intereses que tengan un relieve constitucional, si se van a vulnerar, determinan una indemnización. Y me parece evidente que aquí, en abstracto, se puede hablar de un vínculo, de un interés protegido por la Constitución, que si se vulnera, determina una indemnización. Entonces, el tema no es tanto lo de la indemnizabilidad en abstracto de la vulneración, sino de los elementos que tienen que ser presentes para que esa relación de hecho, que es una relación de hecho, pero tenga un relieve para el ordenamiento. Y en eso nos ayuda la jurisprudencia, que no reconoce ese derecho a la indemnización siempre y cuando haya una relación que se parezca, de hecho, a una relación entre padres e hijos, sino que va a averiguar si efectivamente va a medir, ¿no?, la cualidad de la relación de hecho, y solo cuando averigua que esa relación de hecho de verdad se parece a una relación entre padres y hijos, y quiero decir cuando los padres sociales antes de pedir la indemnización hayan cumplido los deberes que normalmente
que el ordenamiento requiere a los padres biológicos, pues entonces ahí sí que reconoce la indemnización por vulneración del vínculo. Si, por ejemplo, en una sentencia de primera instancia, es el Tribunal de Milano de 2007, el hecho era de un desafortunado accidente en bicicleta donde fallece un niño que tenía bien el padre, los dos, el padre y la madre biológica, y los dos tenían su pareja. Entonces tenía un padre, una madre biológica y un padre, una madre social. Y se reconoció, la indemnización solo al padre social, porque ahí se valoró el hecho, por ejemplo, que el hijo vivía con la madre biológica y entonces vivía con el padre social, que ese padre social de verdad haya tenido cuidado del hijo como si fuese su hijo biológico, y también se valoró, aunque si esa valoración no ha sido determinante en la motivación de la sentencia, del hecho que el padre social no tenía otros hijos y entonces eso se presumía que tenía una relación más cercana al hijo de su pareja. Todos principios que se han luego recogidos por parte del Supremo, que digamos valora y entonces pide a los intérpretes que se valore el tiempo, la duración de la convivencia, la cualidad de la convivencia, y sobre todo, como ya decía, el cumplimiento por parte del progenitor social de todas las obligaciones que hay que reconocer que hay cuando hay un vínculo de naturaleza genética. Y es una indemnización que se reconoce también en las parejas homosexuales. Se reconoce también en las parejas homosexuales en todas las veces que hay también en las parejas homosexuales esta tipología de relación. Y en una sentencia bastante reciente de 2016 del Tribunal de Reggio Emilia, que es interesante porque en una pareja homosexual se valora ese daño bajo el perfil cuantitativo con los mismos baremos que se utilizan para la vulneración del vínculo entre padres biológicos y hijos, y entonces no hay ninguna diferencia tampoco bajo el perfil cuantitativo entre las indemnizaciones que se reconocen. Y entonces, muy rápidamente analizando estas sentencias, me parece que la jurisprudencia tenga una posición bastante equilibrada, en el sentido que se da cuenta que existe una relación que, a pesar del hecho que sea una relación de hecho, pero sí que tiene algunos elementos y cuando tiene estos elementos hay que reconocer a esa relación un relieve bajo el perfil jurídico. Pasando al segundo aspecto también desarrollado por parte de la jurisprudencia, que es lo del derecho de visita, aquí también de una forma se empieza a reconocer un relieve a ese vínculo de hecho, a esa relación de hecho. Es verdad que, digamos, el hecho de que voy a hablar, o sea, la relación de que voy a hablar, es una relación muy peculiar porque, como ya decía la profesora Mircea Bianca, esta vez se trata de una madre social que però al mismo tiempo es una madre de intención. Y que guste o no el hecho, me parece evidente que cuando es una pareja homosexual de mujeres, que cuando hay un proyecto común de filiación, también hay que, digamos, valorar, ¿no? este asunto. No valorarlo en función de proteger los intereses de la madre de intención o de la madre social, sino de proteger los intereses del hijo. En este caso eran dos hijos porque nacieron de una práctica de reproducción asistida, dos gemelos,
que de hecho vivieron por un tiempo bastante largo con las dos madres, y viviendo con las dos y percibiendo las dos como dos madres. Lo que pasa luego es que esa pareja se rompe y la madre biológica de los hijos, porque una de las madres utilizó su material genético en la técnica de reproducción asistida, entonces era madre biológica, nega a la otra madre el derecho de visita. Y la segunda madre demanda la primera, la madre biológica, para que se le reconozca el derecho de visita. Bien, muy rápidamente. En primera instancia gana la madre social, la madre de intención, porque el juez de primera instancia aplica, interpretando este artículo de forma muy amplia, el artículo 337 ter del Código Civil. Muy amplia porque ese artículo, que prevé el derecho de visita en general con los progenitores y con los otros, con los abuelos y todos los parientes, de hecho se refiere a los padres biológicos, y es evidente que se refiere a los padres biológicos. Pero el Tribunal de Primera Instancia aplica también a estos asuntos el artículo 337, cosa que no hace la Corte de Appello, o sea, el Tribunal de Segunda Instancia, que se da cuenta que no procede la aplicación del 337 ter, y entonces remite, ¿cómo se dice?, el asunto al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, porque entiende que ese artículo 337 ter choque con los artículos 2, derechos de la personalidad, y 30, derecho y deber de los padres a cuidar los hijos y a mantener relaciones con los hijos, porque no permiten una pareja homosexual donde había un proyecto común de filiación, en caso de ruptura de ese vínculo, de seguir manteniendo relaciones. El Tribunal Constitucional, como normalmente hace, en realidad no decide de verdad sobre el asunto, porque dice que el artículo 337 ter no está en contra de la Constitución, no choca con la Constitución, porque en realidad a estos supuestos se podría aplicar otro artículo del Código Civil, que es el 333 del Código Civil, que prevé unas medidas, digamos, atípicas, la posibilidad por el juez de tomar medidas atípicas cuando el progenitor o los progenitores tienen conductas que afectan el hijo, o sea, que no permiten al hijo de desarrollar de forma libre su propia personalidad. Y así decidiendo, se entiende que, según el Tribunal Constitucional, todas las veces que el progenitor biológico nega al progenitor social de mantener relaciones con el hijo, y esa conducta negativa puede afectar el libre desarrollo del hijo social, digamos, pues entonces el tribunal tiene que reconocer ese derecho de visita, no como derecho de visita en el sentido del artículo 337 ter, sino como medida atípica que el tribunal puede tener. Ha sido una sentencia bastante criticada porque es evidente que el artículo 333, las medidas atípicas, solo se pueden tomar cuando la decisión del progenitor biológico afecte la libertad del hijo de desarrollar su propia personalidad. Y entonces no tiene debidamente en cuenta los intereses del progenitor social a mantener relaciones con el hijo. Pero de hecho me parece, una solución que podría ser correcta, yo creo, sobre todo porque es verdad que en el hecho que ha determinado la decisión de la Corte Constitucional, del Tribunal Constitucional,
había una maternidad de intención, que es algo que, como he dicho, hay que reconocer quizás de forma más fuerte de los padres sociales. Pero sería una decisión que se podría aplicar también a los supuestos de padres sociales, donde pero, normales, digamos, donde pero hay progenitores biológicos que, mientras el hijo sea menor de edad, tienen el derecho y el deber de tomar decisiones por el hijo mismo. Bien, en conclusión, estamos delante de un asunto muy difícil a resolver. Es verdad que una ley que discipline esos supuestos podría ayudar, pero lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque disciplinar relaciones de hecho tan variadas, con intereses tan distintos y que pueden ser tan en conflictos, sería un esfuerzo, digamos, que el legislador no creo que sea capaz de hacer. Es verdad que en Italia había un proyecto de ley que, digamos, es de 2014 y no creo que nunca se vaya a aprobar, donde se hablaba de delega dell'esercizio della responsabilità genitoriale, que pero aborda el tema solo parcialmente, porque delegar a alguien a ejercer la responsabilidad genitorial no significa resolver el problema, simplemente significa que los padres biológicos o el padre biológico puede, si quiere, delegar un tercer sujeto que no tiene ningún vínculo biológico con el hijo a ejercer la responsabilidad parental. Pero queda fuera de esa potencial reforma, que nunca se aprobará, todo el tema que son la mayoría de los supuestos de las relaciones de hecho que los padres no quieren o no pueden delegar a terceros sujetos. Y entonces creo que la solución jurisprudencial sea la que es más adecuada, porque es el juez que, analizando el hecho concreto, puede medir los intereses que hay en estas tipologías de relaciones y averiguar si efectivamente una relación, que es una relación de hecho y como relación de hecho tiene distintas, digamos, puede tener distintas formas, si esa relación de hecho merece la pena que sea tutelada por parte del ordenamiento. Y creo que la doctrina jurisprudencial que se va sentando, por ejemplo, en tema de vulneración y de indemnización por vulneración del vínculo entre padre social y hijo social, centra el tema. O sea, averiguamos antes si el padre social, de hecho, ha cumplido sus deberes de padre social, a pesar del hecho que sea una relación de hecho, y luego reconocemos los derechos. Yo tengo miedo que una disciplina legal de esos temas vaya a privilegiar los derechos y no tenga en cuenta los deberes que normalmente tienen que salir de una relación de naturaleza parental. Muy bien, sin más, agradezco a todos por su atención y muchísimas gracias otra vez a Pilar. Muchísimas gracias por su intervención. Pues ahora tiene la palabra el profesor doctor don Pedro Chaparro. Mesa 2 será. Hay que minimizar. Aquí. Aquí está, ya la he encontrado. Ya está, ya está. Sí. Vale, muchas gracias Cristina, muy buenos días a todos.
Antes de nada, quiero agradecer también de forma protocolaria a la Universidad Católica de Valencia por haberme dado la oportunidad de compartir esta mesa redonda, y también quiero felicitar, como no puede ser de otro modo, a la profesora Pilar Estellés por su magnífica dirección de este congreso, que vaya por la segunda edición y al que auguro desde luego muchísimas más y una gran longevidad. El tema que voy a abordar yo aquí es un tema un tanto complejo, un tema delicado, que es el tema de la transexualidad, y que tiene implicaciones que van mucho más allá de lo estrictamente jurídico. Voy a tratar de diferenciar dos partes en mi intervención. En la primera de ellas voy a hacer un breve recorrido por las demandas sociales y jurídicas de este colectivo, y en la segunda de ellas, pues en fin, voy a abordar el estado actual de la cuestión. Bien, en cuanto a este recorrido histórico, un primer hito que tuvo importancia es el de la despenalización de la cirugía transexual, efectuada mediante una reforma del Código Penal en el año 1983, que añadió un segundo párrafo al artículo 428 del Código Penal, y que en la actualidad, pues en fin, es el 156 primero. Esta reforma, desde luego, pues en fin, dio lugar a una situación fáctica constituida por una serie de personas, una serie de individuos que tenían una apariencia física, pero realmente tenían el sexo legal opuesto. ¿Cuáles fueron sus primeras pretensiones? Pues como no podía ser de otro modo, el cambio registral de sexo. En un primer momento, para ello acudieron a la vía del por entonces vigente artículo 93.2 de la Ley de Registro Civil del 57, que permitía la rectificación del sexo en los casos de indicación equivocada. No obstante, en buena lógica, la Dirección General de Registros y Notariado dijo que esa rectificación debía deberse a una discordancia originaria, es decir, que hubiera una discordancia entre el sexo inscrito y el sexo real, y no a una discordancia sobrevenida, que era lo que ocurría en este caso, remitiendo al artículo 92 primero, que exige sentencia firme requerida en juicio ordinario para la rectificación de las inscripciones. Pues bien, evidentemente, los transexuales que hicieron a continuación fueron a la vía judicial, y finalmente, tras unos primeros intentos infructuosos, el Tribunal Supremo acabó admitiendo la posibilidad del cambio legal de sexo, en sentencia del año 2 de julio de 1987, con apoyo en el libre desarrollo de la personalidad, pero la supeditó a los supuestos de transexuales quirúrgicamente operados y que hubieran recibido pues, el tratamiento hormonal correspondiente. Evidentemente, esa situación de cambio legal de sexo daba también lugar al cambio de nombre, a fin de evitar pues, una discordancia entre el sexo de un sujeto y su nombre, es decir, la apariencia física y el nombre que tenía. Y en el ámbito de la Convención Europea de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vino a hacer lo mismo. En un principio tuvo unos fallos iniciales en los que decía que, bueno, que los Estados tenían cierto margen de apreciación para regular la cuestión, pero conforme fueron avanzando los derechos sociales y fueron convergiendo las legislaciones de los Estados contratantes, vino finalmente a cercenar un poco, a restringir ese margen de apreciación, y vino a reconocer que no reconocer el cambio legal de sexo suponía una vulneración del artículo 8, en concreto del artículo 8 de la Convención, en concreto el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Bien, analizada en primer momento esta posibilidad de cambio de sexo, que implicaba también la posibilidad de cambio legal de nombre, voy a pasar ahora a analizar la posibilidad de cambio legal de nombre en abstracto, es decir, sin pretender previamente haber cambiado el sexo. Y es que también hubo personas que se dirigieron al registro civil y pretendieron un cambio de nombre sin previamente haberse sometido a una cirugía de reasignación sexual. La vía que pretendieron fue el artículo 209, primero cuarto del reglamento de la Ley del Registro Civil, que permite al encargado del registro civil efectuar el cambio de nombre propio por el usado habitualmente, siempre y cuando exista, como prevé el artículo 210 del reglamento del registro civil, justa causa y que no haya perjuicio de tercero. Sin embargo, aquí pues, la Dirección General de Registros y del Notariado vino a decir que no era posible inscribir nombres que indujeran a error en cuanto al sexo. Por tanto, ese reconocimiento del cambio legal de nombre se hacía depender del reconocimiento anterior del cambio legal de sexo, de forma que una persona no podía acudir al registro y solicitar que se le cambiara su nombre por uno típicamente del nombre opuesto.
Ahora bien, sí que existía una vía, un resquicio, que era la posibilidad de cambiar el nombre propio por nombres considerados ambiguos o que pudieran ser utilizados tanto por los miembros de un género como del otro. Y en este sentido, la Dirección General de Registros y el Notariado reconoció, por ejemplo, que 3 varones pudieran pasar a llamarse Trinidad, Camino, y en último caso también se admitió incluso el cambio de Marcel a Mar, porque se entendió que, en fin, que eran nombres que podían identificar tanto a personas de un género o del otro. Evidentemente, pues en fin, son nombres que en general suenan más o recuerdan más a mujeres que a varones. Bien, llegados a este punto, pasamos ahora a la ley número 3/2007, que es una ley cuya nomenclatura era algo así como la ley de rectificación, de cambio, de rectificación de la mención del sexo en el registro. Y fue una ley que fue criticada, esa nomenclatura, porque realmente aquí no estamos ante una rectificación. Es decir, no se ha producido ningún error, sino que estamos, pues, en fin, ante un cambio voluntario de una persona de sexo en el registro civil. Esta ley, pues, supuso un gran avance en comparación a de donde se venía, de la doctrina del Tribunal Supremo, pues permitió el cambio simplemente acreditando un diagnóstico de disforia de género y que el solicitante hubiera recibido durante los 2 años anteriores a la solicitud del cambio el tratamiento hormonal necesario para adecuar las características físicas propias a las del sexo deseado. Por tanto, como ya digo, no se exigía una cirugía de reasignación sexual que hiciera que el solicitante, pues, tuviera los caracteres sexuales primarios del otro sexo. Bien, junto a ello tenemos que mencionar también el artículo 1.1, que decía que la rectificación del sexo conllevará, como no puede ser de otro modo también, el cambio del nombre propio a efectos de que no fuera discordante con el sexo registral. Y hay que hacer mención también al hecho de que ese cambio legal de sexo quedaba reservado a personas que fueran de nacionalidad española, mayores de edad y con capacidad suficiente para ello. Aquí en este momento quiero hacer referencia a esa reserva a los mayores de edad. Evidentemente, pues, en fin, el legislador aquí presuponía que un menor de edad, pues, era una persona que tenía su desarrollo de la personalidad en formación y que, por tanto, pues, no podía ser capaz ni intelectual ni emocionalmente de conocer el alcance ni de asumir las consecuencias de un acto tan intrusivo en la personalidad como supone, pues, en fin, un cambio de sexo. Bien, en este contexto pasamos ya al año 2018. El título está equivocado, que ahí me refería a la proposición de ley, que fue una proposición de ley, si no recuerdo mal, de febrero del año pasado, instada por el Grupo Parlamentario de Podemos sobre protección jurídica de las personas transgénero y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género. Esta proposición de ley, pues, en fin, de haberse aprobado, habría supuesto una total autodeterminación del sujeto para decidir su sexo y su nombre sin mayores exigencias, como se puede comprobar en el artículo 7.1, que hace referencia a las personas mayores de 16 años, y en el 7.3, que hace referencia a las personas menores, sin mayores exigencias, como decía, que una declaración de voluntad del sujeto en tal sentido. En cualquier caso, esta proposición de ley también, en fin, caducó como consecuencia de la disolución de la legislatura, pero tengo más dudas de que salga adelante porque tenía evidentemente una fuerte oposición. Bien, en este contexto de tramitación de esa proposición de ley, la Dirección General de Registros y del Notariado dictó la instrucción de 23 de octubre del año pasado, el año 2018, sobre cambio de nombre en el registro civil de personas transexuales. Esta instrucción lo que hizo fue dar 2 directrices de actuación a los registradores y esas directrices de actuación venían a desvincular el cambio legal de nombre del previo cambio legal de sexo. Es decir, venía un poco a saltarse las previsiones del artículo 4 de la Ley 3/2007. Tengo mis dudas sobre la competencia de la Dirección General de Registros y Notariado para dictar una instrucción que realmente no está interpretando una ley, sino que está creando ex novo otra norma, que es los menores de edad y las personas mayores de edad sí que pueden solicitar el cambio legal de sexo
sin haberse sometido a los requisitos del artículo 4. Bien, como decía, hay dos directrices de actuación. La primera de ellas referida a los mayores de edad o a los menores de edad emancipados que pueden solicitar el cambio de nombre en el registro civil con tal de que, en fin, ante el encargado del registro civil o bien ante el fedatario público correspondiente, declaren que se sienten del sexo correspondiente al nombre solicitado y que no es posible obtener el cambio de la inscripción de su sexo en el registro civil por no cumplir los requisitos del artículo 4. Respecto de los menores emancipados, evidentemente no se cumplen los requisitos del artículo 4 ni del 1, porque en el artículo 1 recordemos que había una reserva a los mayores de edad. Por lo tanto, esa imposibilidad tiene que hacer referencia necesariamente a los mayores de edad. Y esa imposibilidad, en la práctica, tiene que hacer referencia a una ausencia o una falta del diagnóstico de la disforia de género, porque el tratamiento hormonal, muchas de las comunidades autónomas que han legislado sobre la materia permiten recibirlo a personas en virtud de, en fin, de su libre decisión, sin someterlo a un diagnóstico previo de disforia de género, lo que va en coherencia con esta suerte de derecho a la identidad de género que estas normas pues, han venido a proclamar. Bien, por tanto, como digo, la imposibilidad tiene que hacer referencia a la inexistencia de un diagnóstico de disforia de género que puede no haberse conseguido porque la persona no haya acreditado esa disforia de género, pero también podríamos pensar en el caso quizás de que sí que esa persona tuviera un diagnóstico de disforia de género, pero hubiera algún tipo de lista de espera o de restricciones en la sanidad pública de la comunidad autónoma correspondiente que hicieran que, en fin, que ese cambio de nombre se pudiera demorar sine die en el tiempo. Respecto a los menores de edad, se admite también el cambio de nombre por sus representantes legales. En este caso también deberán manifestar delante del encargado del registro civil o bien en documento público que el menor siente como propio el sexo correspondiente al nombre solicitado, de forma clara e incontestable. Y la solicitud será firmada por el menor si tuviera más de 12 años y si no, en cualquier caso, deberá ser oído por el encargado del registro civil. Bien, concluyo ya con la última novedad que es la materia, que es una sentencia del Tribunal Constitucional de julio, sentencia número 99/2019, en la cual viene a resolver una cuestión de inconstitucionalidad de la Sala Primera del Tribunal Supremo que planteó si los padres de una menor de 12 años que se sentía varón podían solicitar el cambio legal de sexo y de nombre. Es decir, en definitiva, lo que se trataba de decidir aquí era si esa persona menor de edad, pero que tenía ya una madurez suficiente, podía por sí sola solicitar un cambio legal de sexo y de nombre en contra de lo que dispone el artículo 1 de la Ley 3/2007, que, recordemos, reserva esta posibilidad a las personas mayores de edad. Bien, el Tribunal Constitucional hace un pronunciamiento un tanto atípico porque declara la inconstitucionalidad del artículo 1, pero no declara su nulidad. Viene a decir que, bueno, que ese artículo no prevé situaciones transitorias, es decir, prevé una situación negra, como podría ser la minoría de edad, y prevé una situación blanca, como la mayoría de edad, pero no prevé un régimen para situaciones transitorias. Y en este caso en concreto, esa situación podría ser la de un menor de edad con suficiente madurez que se encuentre en una situación estable de transexualidad. Bien, este pronunciamiento para mí tiene varios problemas que simplemente voy a apuntar. El primero de ellos, como plantea la magistrada Encarna Roca en su voto particular, es que deja pendiente por concretar quién y cómo se ha de determinar la suficiente madurez del menor y el grado de estabilidad de su transexualidad. Evidentemente, pues bueno, aquí parece claro que un encargado del registro civil no va a tener una formación suficiente como para poder comprobar ese grado suficiente de madurez y esa situación estable de su transexualidad. Entrando ya a determinar qué se puede entender por suficiente madurez y por situación estable de transexualidad, que es el otro problema, es decir, no solo quién se ha de hacer cargo de determinar si existen o no esos ingredientes, sino también de determinar en qué consisten esos ingredientes. Respecto a la suficiente madurez, parece que bueno, hay un cierto consenso en nuestro legislador en que se tiene objetivamente a partir de los 12 años, en virtud pues, del artículo 9.2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, también del artículo 770, primero cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y el problema puede plantearse respecto de la situación estable de transexualidad, que es un concepto
pues totalmente indeterminado. Es un concepto que también a mí me choca, porque claro, el Tribunal Constitucional con esta expresión parece estar admitiendo que el menor pues, es una persona que tiene su personalidad en desarrollo, en formación, y que hay que garantizar con mayor firmeza la voluntad de esa decisión. Es decir, esa situación ha de ser estable. Hay que garantizar que efectivamente se cumple. Esa situación estable de transexualidad parece que hace referencia al cumplimiento de los requisitos del artículo 4, es decir, a un diagnóstico de disforia de género y también a un tratamiento hormonal, a la recepción de un tratamiento hormonal. Pero en la práctica parece ser que con que se cumpla el requisito de la disforia de género puede ser suficiente, porque ese menor de 12 años puede ser que todavía no haya llegado a la pubertad y el tratamiento hormonal, pues por cuestión de edad, no va a conducir a ningún lado. Bien, también hay que tener en cuenta pues, que este pronunciamiento deja sin sentido la directriz segunda de la instrucción de la Dirección General de Registros y el Notariado de 23 de octubre. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si ahora un menor por sí solo que esté en situación, que tenga suficiente madurez y que esté en situación estable de transexualidad, puede pedir el cambio legal de sexo, pues a mayor abundamiento podrá pedir un cambio de nombre. Por tanto, ya no será necesario, evidentemente, que sean los padres de ese menor, siempre y cuando tenga suficiente madurez, claro, quienes lo soliciten. Y por último, he dejado de apuntar una cuestión en relación también con la primera mesa, que es la cuestión de la transexualidad de las personas con discapacidad. Porque, si recordamos, el artículo 1.1 limitaba únicamente la posibilidad de cambio de mención de sexo a las personas que tuvieran capacidad suficiente. Evidentemente, ya se ha comentado aquí en este congreso a lo largo de la mañana que pues, las situaciones de incapacitación tampoco son blanco y negro. Hay diferentes grados de incapacitación. Evidentemente, una deficiencia física, pues, una deficiencia psíquica puede ser muy grave o puede permitir al sujeto discernir si se siente de un sexo o de otro. Y un sujeto que se sienta de un sexo o de otro, pues en fin, puede haber sido diagnosticado y puede recibir también un tratamiento hormonal correspondiente al sexo que desea. Por tanto, es una cuestión que dejo ahí apuntada para que voces más autorizadas que la mía puedan hacerse eco y ver si esta doctrina de la sentencia se pudiera aplicar. Y, sin más, quiero darle las gracias por su atención. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Pues por último, Sí. tiene la palabra doña Palmira Trelis Martín. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, dar las gracias, por supuesto, a la Universidad Católica por haberme invitado. Mi admiración y mi respeto a la profesora Pilar Estellés. Este congreso a la vista está, es un éxito y además por segundo año consecutivo sabemos lo difícil que es la formación y para mí es un gran logro. Y luego pues dar las gracias por invitar aquí al último estrato del mundo jurídico, que es un abogado, que es el que pelea contra los jueces, contra los que escribís la doctrina, los que sabéis tanto y los que nos peleamos pues por intentar que nuestros clientes tengan razón o por aplicar lo que se dice que siempre es aplicable y que luego pues a veces se aplica y a veces no. Entonces, yo creo que estamos aquí, dice este tríptico, porque se cumple el aniversario del Código Civil y queremos analizar pues, los avances, los retrocesos que hemos sufrido en 130 años. Y si hay un tema en el que hemos avanzado extraordinariamente es en el daño moral por ocultamiento de la verdad biológica, que es para lo que yo estoy aquí, pues humildemente intentar explicar el problema al que nos enfrentamos en los tribunales, que al fin y al cabo vais a ver que es un problema exclusivamente de prueba, porque al final veréis que vamos a ir dirigidos a probar el dolo y la culpa. Vamos a ver que el artículo 1902 hoy es aplicable del Código Civil, es aplicable a este tipo de reclamaciones. Entonces, esto es un tema que nos podría dar pues para mucho tiempo, pero bueno, como solamente tengo 15 minutos, pues voy a intentar abreviar muchísimo, cosa que los abogados no sabemos hacer. Pero bueno, yo lo voy a intentar, de verdad. ¿Qué es un daño moral? Bueno, pues un daño moral, realmente ni siquiera tenemos una definición de daño en el Código Civil, pero si queremos hacer una definición amplia de lo que sea un daño moral, pues podemos decir que es un sufrimiento psíquico que por una multitud de hechos, que una casuística increíble, he leído incluso un artículo muy interesante de reclamación por dar una alimentación inadecuada a un niño, que la verdad es que ha salido en el boletín de la revista Iberoamericana, que me ha encantado,
de Cristina López Sánchez en el Boletín Mensual del Instituto de Derecho Iberoamericano de septiembre del 18, la verdad es que ha sido interesantísimo. Me ha gustado mucho y hago referencia a él. Entonces, bueno, pues por este tipo de eventos de difícil enumeración, pues no son objeto de valoración económica porque su valoración realmente es incalculable y que vamos a resarcir. ¿Pero realmente lo vamos a resarcir? No. Nunca vamos a poder resarcir porque seguramente no va a ser nunca suficiente para el sujeto que ha sufrido ese daño moral lo que se le dé. Pero bueno, vamos a centrarnos en el daño moral por ocultamiento de la verdad biológica. El ejemplo más típico es dentro de un matrimonio, el padre que con ocasión de que se produce el divorcio, la separación o el divorcio, viene a conocimiento de que no es el padre biológico de ese chico o esa chica que hasta el momento tenía como hijo. A partir de ese momento se produce una frustración y un desasosiego de quien durante muchísimo tiempo ha tenido una relación paterno-filial con ese chico o ese hijo ajeno, y a partir de ese momento se empieza a desarrollar un trauma psicológico, se requiere la baja laboral, ahí es donde está el trabajo también del abogado, la baja laboral, los informes del psiquiatra, incluso la somatización física muchas veces de estos aspectos psicológicos. He llegado a leer sentencias que han equiparado este conocimiento de no ser el padre biológico a la pérdida por fallecimiento del hijo, es decir, que a veces se produce un trastorno psicológico verdaderamente grave. Entonces, hasta hace muy pocos años, la responsabilidad, este resarcimiento de daños entre familiares era absolutamente impensable en nuestro derecho, porque la responsabilidad civil no tenía aplicación en el ámbito de familia. ¿Por qué? Pues porque vivíamos, dijéramos que una versión clásica, vivíamos en un sistema familiar donde era muy patriarcal, ¿no? Entonces, pues había una protección a preservar la paz, la privacidad de la familia, y entonces no se era proclive a este tipo de responsabilidad o de resarcimiento de daños entre familiares. Pero con el tiempo, bueno, pues ahora estamos en una visión mucho más moderna, propia del liberalismo, donde se busca potenciar los derechos del individuo, pero también dentro del ámbito de la familia. Es decir, ya no hay carta blanca simplemente por ser cónyuges para poder hacer daño o lesionar los intereses de un miembro de la familia, porque entonces el lesionado va a encontrar protección y el que lesiona va a encontrar penalización. Entonces, pero ¿es automática esta aplicación de la responsabilidad extracontractual? Hoy no. Es posible, pero no es automática. Y quiero hacer una matización que es importante. Cuando he dicho que este señor se entera de que el hijo no es suyo, es evidente que previamente ha habido una infidelidad, porque el hijo no ha llegado al matrimonio por generación espontánea. Entonces, aquí está el quid de la cuestión. No estamos penalizando el incumplimiento del deber conyugal de fidelidad, porque estamos hablando de los artículos 67 y 68 del Código Civil. No penalizamos que usted ha incumplido su deber de esos artículos de ser fiel, no. Lo que vamos a penalizar, como vamos a ver, me voy a adelantar, es un deber de diligencia o un deber de información. Es decir, usted ya tenía que tener dentro de sí misma la idea de que ese hijo podía no ser de su marido, porque evidentemente usted mantuvo relaciones propias para la generación durante el tiempo donde engendró con dos personas distintas. Entonces, y esto lo quiero dejar claro porque el incumplimiento de un deber conyugal, estos deberes tienen un contenido ético o moral que pueden dar lugar a otro tipo de sanción, que es la separación, el divorcio o la nulidad, pero no a una aplicación de las normas de la responsabilidad extra contractual. El incumplimiento, yo voy a daros dos apuntes de dos sentencias, como tengo que ir tan rápido, voy pensando más allá, os doy dos sentencias que son las pioneras, que es la del Supremo del 22 de julio del 99 y del 30 de julio del 99, que niegan la procedencia de la indemnización sobre el incumplimiento del deber de fidelidad del artículo 68 del Código Civil, porque solo constituye una causa de separación. Bueno, yo he leído el artículo del profesor José Ramón de Verda y de Pedro Chavarro, que ellos entienden incorrecto este planteamiento porque consideran que los deberes conyugales no son meras obligaciones de conciencia propuestas a los esposos para un feliz desarrollo del matrimonio, sino que constituyen auténticas obligaciones jurídicas. Aquí podríamos hablar también de la simulación, porque si no se cumple el deber de fidelidad, pues realmente se está incumpliendo un contrato, pero claro, el matrimonio no es un contrato. Entonces, bueno, esto sería materia de otra ponencia, pero en realidad lo que quiero dejar claro es que lo que se va a indemnizar no es el incumplimiento de este deber. Entonces, vamos a ver.
Ya os he dicho que el daño en el Código Civil, como sabéis, no se define, pero sí que tenemos el artículo 1902 que nos dice: el que por acción u omisión causa daño a otro, cuidado, interviniendo culpa o negligencia, estará obligado a reparar el daño causado. Por tanto, aunque esto no sea una definición exacta, ya podemos concluir que para que exista un daño resarcible en materia extracontractual, porque aquí estamos en este tipo de relaciones familiares, es materia extracontractual, se necesita una acción u omisión, o sea, realizar la acción o no realizar la conducta. En este caso sería omitir que he tenido relaciones sexuales con otra persona cuando se concebió el hijo. Culposa o negligente y que cause un perjuicio. A lo que añado que existen distintos tipos de daño. Pueden estar los daños morales y materiales y, atendiendo a la relación existente entre el que causa el daño y el perjudicado, los daños dentro o fuera de una relación contractual. Nosotros nos vamos a ceñir a los daños morales fuera de la relación contractual, porque los daños producidos en materia de familia son tratados siempre por responsabilidad extracontractual. Entonces, cuando vayamos a reclamarlos, ¿qué nos dice la jurisprudencia? Porque, ojo, no hay ninguna legislación que estaría bien que existiera, pero aplicable a estos temas. Nos tratamos siempre vía jurisprudencial. Nos dice que se considera que la omisión, como ya os he dicho, es la ocultación de la verdadera paternidad a quien se creía verdadero padre biológico. El daño es moral y la intervención de culpa o negligencia es el criterio determinante para decir o marcar esa indemnización. Entonces, pioneras, sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia, 2 de noviembre del 2004 y 5 de septiembre del 2007. Empezaron a hablar del deber de información como el elemento de la tipicidad del ilícito civil, sancionable con la conducta de ocultar la paternidad, ya que si bien la infidelidad no es indemnizable, sí que lo es la procreación de un hijo extramatrimonial con ocultación al cónyuge. Por tanto, el deber de fidelidad se nos transforma en un deber de información. El engaño, la ocultación de la información esencial. Ahí está el quid de la cuestión. Porque si nosotros pedimos una demanda en la que se nos indemnice la infidelidad, estamos condenados al fracaso. Entonces, en nuestro caso, tenemos que ver, a la hora de plantear la demanda, qué daño moral es resarcible. Tiene que ser un daño valorado jurídicamente como tal, porque si no, no es resarcible. Y para ello será necesario que el daño, estos son los requisitos, que el daño sea injusto e imputable. Y además tiene que reunir estas notas: antijuricidad, tiene que ser una conducta contraria al ordenamiento jurídico. Pero cuidado, es la lesión de un interés, no la infracción o violación de una norma, porque entonces estaríamos hablando otra vez de los artículos 67 y 68 del Código Civil, que hubiésemos infringido este deber de fidelidad, y no es así. Estamos lesionando un interés jurídico protegible. Imputabilidad subjetiva es, según el artículo 1902, existe cuando hay dolo, culpa y negligencia. Y aquí, insisto, es donde siempre vamos a tener que probar, porque suele siempre venir desestimado porque no se acredita el dolo. Y la imputación objetiva, el criterio que se utiliza para constatar si un resultado materialmente causado por la acción puede ser atribuido al autor. Y con estos requisitos, si se nos dan todos estos requisitos, sí que se nos va a indemnizar. Entonces, vamos a ir al supuesto concreto de ocultación de la verdadera paternidad. ¿Es posible reclamarlo aplicando el artículo 1902? Bueno, pues tenemos varias sentencias del Supremo. Os voy a dar las dos pioneras y las dos son negativas. Hasta el momento son negativas. Luego hablaré de una sentencia muy novedosa, que quiero que toméis nota de ella ya, que es la de 24 de mayo del 2019 de la Audiencia Provincial de Madrid, que sí que concede indemnización e indemnización por daños morales también. Es muy interesante. Pero bueno, lo importante, el Supremo, en sentencia del 22 de julio de 1999, se pronuncia sobre la reclamación de daños morales por ocultación de la verdadera paternidad biológica y no condena.
dice que no hay dolo. La madre se enteró de que no era hijo a través de la demanda del propio hijo cuando ya tenía 24 años de edad. No se apreció dolo. De ese modo, ya en el 99, cuando el Supremo dice que no habiendo dolo no es aplicable en 1902, fue cuando a sensu contrario se empezó a entender que la única vía para reclamar los daños provenía de la acreditación de que sí que hubiese dolo. Y la segunda fue el 30 de julio de 1999, que a pesar de apreciarse el dolo, no se concedió la indemnización, porque se dijo que por más que los deberes matrimoniales se entiendan contractuales, no era aplicable el artículo 1101 que dice: quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurriesen en dolo, negligencia o morosidad y los que de cualquier modo contraviniesen al tenor de aquella, porque lo contrario entendió el Tribunal Supremo que llevaría a estimar que cualquier causa que alterara la convivencia matrimonial obligaría a indemnizar. En cualquier caso, pasados los años, a día de hoy todavía sigue siendo únicamente la acreditación del dolo lo que da lugar a la indemnización, no siendo suficiente la culpa, es decir, se exige el dolo o la culpa grave. Se han sucedido pronunciamientos distintos, pero la mayoría se encuentran con la dificultad de la prueba y normalmente la culpa como criterio de imputación viene fundada en la omisión, lo que os comentaba antes, en la omisión de la diligencia debida en la averiguación de la paternidad del hijo cuando se mantienen relaciones sexuales simultáneas con el cónyuge y un tercero. Os voy a dar dos sentencias más muy interesantes, que es la de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 de enero del 2007, que abandonó la exigencia del dolo, y la de Cádiz del 3 de abril del 2008 y de 16 de mayo del 2014, que se le antoja innecesario exigir una culpa reforzada porque la mayor parte de las veces es innecesaria. La mayoría de las resoluciones del Supremo siguen exigiendo la presencia de dolo o culpa grave y bueno, pues no tienen éxito, estas peticiones no prosperan. Es muy probable, es muy difícil probar ese dolo. Por eso os he comentado la sentencia de mayo del 2019 de la Audiencia Provincial de Madrid, porque considera que el dolo es flagrante. No solamente eso, sino que además se concede la indemnización porque el embarazo se produjo durante el noviazgo, es decir, se produce el embarazo, hay una relación sexual simultánea con dos personas y se le dice al que se le imputa a la hija, se le dice que hay un embarazo y el matrimonio se produce como consecuencia de ese embarazo. Unos años después, el padre biológico intuye que el hijo es suyo, se hace la prueba de paternidad, da positiva, se lo dice a la esposa y la esposa, aún conociendo la identidad del padre biológico verdadero, la oculta, no se la dice al marido y permite que durante varios años el padre no biológico ejerza como padre de la criatura. Entonces, cuando el padre no biológico viene a conocimiento, cuando el no biológico viene a conocimiento de que es el padre, entonces entra en una profunda depresión, sale a colación que ya se sabía que el padre biológico y la señora lo conocían años antes, que le habían permitido ser padre, y entonces, bueno, pues este otro insta el divorcio, insta la separación, insta la nulidad eclesiástica, donde curiosamente se le inadmite el capítulo de nulidad de error doloso, cuando a mi juicio sí que él contrajo, porque aparte él salía de un seminario, es que es muy curiosa esta sentencia, él salía de un seminario, entonces para mí ese matrimonio, ese consentimiento sí que se arrancó dolosamente, porque quizá esta persona, si no hubiera sabido que había un embarazo, para mí a lo mejor no hubiera dado su consentimiento. Sí que es un error doloso, pero la sentencia de nulidad eclesiástica sí que aceptó la nulidad, o sea, la sentencia declarativa fue positiva de la nulidad, pero no asumió la causa del error doloso. Y aquí sí que la Audiencia Provincial de Madrid concede la indemnización por daños, porque esta persona aporta un montón de partes médicos donde verdaderamente está muy afectado, la indemnización por el daño moral, porque el dolo de la señora ocultando la verdadera paternidad biológica durante tantos años dentro del matrimonio, pese a que conocía que el padre biológico era otro con el que había tenido relaciones antes del matrimonio, le concede también esa indemnización, pero lo que no le concede es, como ahora veremos, es la restitución o la devolución de los alimentos concedidos. ¿Por qué?
bueno, ese daño resarcible, ¿cómo lo vamos a valorar? Bueno, pues con respecto al tema de la valoración, el problema que se suscita es la determinación de la cuantificación. Voy a ir abreviando. ¿Cómo se valoran esos daños morales? Bueno, pues actualmente el criterio generalizado es aplicar analógicamente el baremo para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación del Real Decreto de 29 de octubre del 2004 sobre la responsabilidad civil y seguro de la circulación de vehículos a motor. El asunto a debatir es, ¿hay plazo de prescripción? Sí. Lo hay, pero no es un año a partir de que uno conozca que no es el padre biológico, es un año a partir de la firmeza de que se dicte la sentencia que dice que ya no eres padre. Por tanto, está muy relacionada esta acción con la de la impugnación de la filiación. Esto es un criterio firme generalizado. Entonces, el problema que tenemos ahora es el de la devolución de los alimentos. Ya sé que no es el padre biológico, pero puedo pedir la devolución de los alimentos, que aquí es donde os digo que la sentencia esta de la Audiencia Provincial de Madrid mantiene la misma teoría que hasta el momento y no son no se van a devolver los alimentos porque se entiende que son alimentos indebidos. Os remito a dos sentencias del Tribunal Supremo de la Sala Primera de Pleno, la primera, que son las pioneras y las que marcan jurisprudencia, de 24 de abril del 2015, y la segunda del 13 de noviembre del 2018. No procede la devolución, solamente que el argumento jurídico en el que se basa es distinto. La primera, la del abril del 2015, se basa en... se fundamenta en el artículo 1895 de cobro de lo indebido. ¿Por qué no dicen que no se van a devolver los alimentos bajo el argumento del cobro de lo indebido? Porque realmente, si se estaban pagando los alimentos porque una sentencia condenaba a este señor por separación o divorcio a pagar los alimentos, no se estaba cobrando nada indebidamente, había una sentencia judicial que le obligaba a dar alimentos, por tanto no se devuelven. Y la segunda, la sentencia de 13 de noviembre del 2018, dice lo mismo, no se devuelven los alimentos, solamente que el argumento es distinto, ya no es por el cobro de lo indebido, sino que es por aplicación del artículo 1902. Realmente es el mismo argumento. Y bueno, realmente es que dicen que el derecho a los alimentos del hijo existía por resolución judicial, amén de por haber nacido dentro de una relación matrimonial y como consecuencia de la patria potestad, porque evidentemente la filiación, dice el artículo 112, produce sus efectos desde que tiene lugar. Entonces el padre tiene la obligación de alimentar, de velar, de mantener en su compañía, de educar, etcétera, y otra de las obligaciones es alimentar. Por tanto, esos alimentos han sido consumidos y no se van a devolver. Esta jurisprudencia tiene una sentencia contraria, que es la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de abril del 2019, pero tiene truco. Es decir, esta sentencia novedosa, ya os digo, de 10 de abril del 2019, sí que hablaba de la devolución de los alimentos, pero esa devolución se produce como consecuencia un poco de falta de legitimación, porque se le devuelven los alimentos a la madre, pero porque no tenía derecho a percibirlos, es decir, porque ya no concurrían las causas del artículo 93 del Código Civil, que yo tengo derecho a reclamar los alimentos de mis hijos cuando son dependientes económicamente y conviven en mi compañía. Pero como en este caso los hijos no convivían en compañía de la madre, el Tribunal Supremo entendió que sí que había que devolver los alimentos, pero no se trataba de un cobro de lo indebido, ni se trataba de la situación que estamos viendo ahora de unos alimentos que se entienden indebidamente percibidos. Por tanto, bueno, ya os voy a dejarlo ya porque creo que ya me he pasado de tiempo. Yo creo que la solución del Tribunal Supremo siempre es... me he pasado ya de tiempo, ¿no? Un poquito. Ya, la solución... sí, ¿verdad? Es que el hecho de ser abogado es lo que tiene. Hablamos muy rápido y siempre nos llama la atención el juez letrado, le quedan 2 segundos y nosotros entonces hablamos más rápido. Bueno, la solución ya habéis visto que el tema requeriría una legislación específica y que debería por lo que se indemniza debería de tener una mayor protección de la que tiene en la actualidad, pero bueno, tendremos que esperar a evolucionar, espero que no 130 años más, yo en cualquier caso no lo veré y nada, esto es todo, gracias. Muchísimas gracias, la verdad, por todas las intervenciones, a cuál de ellas más interesante. Y ahora pues se abre un breve turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Buenas. Yo quería hacer una pregunta, un comentario al profesor Chaparro, que ha expuesto la instrucción de noviembre, creo que es de 2018, y luego la sentencia del Constitucional del 19, ¿no? Entonces yo no sé si
cómo lo ve, vamos, es lo que quería preguntarle, si en cierto modo el Tribunal Constitucional lo que ha hecho no es cubrirle las espaldas a la Dirección General de Registro Civil y Notariado. Porque en la instrucción, claro, lo que viene a decir es que aunque una persona, o sea, cuando una persona menor de edad se sienta de un sexo distinto de aquel biológico y que se encuentra inscrito en el registro, podrá variarse el nombre de la persona, es decir, permite, manteniéndose el sexo de la persona de conformidad con lo biológico y hasta que tenga 18 años y pueda modificar el mismo, se permite la modificación del nombre, asignándole uno de sexo distinto a aquel que biológicamente tiene, ¿no? Lo cual introducía una discordancia entre los elementos identificadores de la persona. Es decir, bien, si los elementos identificadores son el nombre y el sexo es masculino, pero permites la inscripción de un nombre femenino, rompes esa necesaria vinculación que establecía el registro civil, ¿no? Claro, esa ruptura la justificaba la instrucción, si no recuerdo mal, en su momento cuando la leí, porque venía a decir que en el fondo el elemento identificador de las personas era el número del DNI. Que a mí yo cuando leí eso me dije, bueno, sí, pero hombre, de ahí a decir que el principal elemento de identificación es el número, cuando se dice que somos un número, digo, bueno, mira, ahora ya la instrucción de la Dirección General lo ha confirmado, somos un número, ¿no? Porque el principal elemento es el número del DNI, lo demás ya puede variarse y no concordar, ¿no? Y claro, en cierto modo lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es poner fin a esa discordancia. No sé si lo ve así, porque lo que dice es, vale, no solo permitimos el cambio de nombre, aunque el sexo siga siendo el biológico, sino que ahora permitimos también el cambio de sexo, de manera que el cambio de nombre ahora sí que está legitimado. No sé si ve la interpretación así correcta o no. Sí, posiblemente sea eso. Es como usted dice, el Tribunal Constitucional ha ido más allá. Lo que no sé yo, si a lo mejor tendría que cubrir las espaldas a la Dirección General de Registros y Notariado o procurar que se aplique la ley, porque esa interpretación lo que está haciendo es ir totalmente en contra del artículo 1 y 4 actual. Y dice que es inconstitucional, pero no declara su nulidad. Con lo cual, estamos en una situación de transitoriedad hasta que se apruebe o no esa ley, que es muy compleja. Porque viene a decir, sí, es inconstitucional, pero solo en la medida en que hay una zona de transitoriedad que no está cubierta. Entonces, en esa zona lo que hacemos es, a esos menores de edad, ya no emancipados, sino que tengan suficiente madurez, vamos a darle el mismo tratamiento que a los mayores de edad. Entonces, la práctica supone, pues en fin, una contradicción y no sé yo hasta qué punto eso puede, en fin, puede motivar incluso que haya menores de edad que, en fin, que se propicie incluso la recepción de tratamientos hormonales que puedan ser pues compatibles con su desarrollo físico incluso, que puedan causarle, pues en fin, algún tipo de patología. Entonces es una situación muy compleja. Antes va a preguntar por atrás. Sí. No, por atrás. Sí, perdone. Es sobre el mismo tema. Sí. Sí. Había otra pregunta al fondo. Bien, yo es que no estoy de acuerdo, porque el Tribunal Constitucional no creo que haya querido cubrir las espaldas a la Dirección General de Registros y Notariado, sino que ha ignorado olímpicamente la instrucción. Porque una de las razones que habla para crear un derecho, que lo ha creado, que es el derecho a la identidad dentro de la cual se engloba el cambio de sexo, derecho que no existe en nuestra Constitución, en realidad el argumento principal ha sido que nuestro ordenamiento jurídico y la ley no conoce una vía media. Quiero decir, no conoce una vía para que el menor, sin poder cambiar de sexo, que no puede conforme a la ley del 2007, pueda sin embargo cambiar el nombre. Ese ha sido el argumento fundamental. Entonces, desde un punto de vista estrictamente legal, dependemos de que entendamos por ordenamiento jurídico. Pero si entendemos el ordenamiento jurídico en el sentido amplio, con inclusión de las interpretaciones auténticas, lo cierto es que la Dirección General de los Registros y del Notariado permite lo que niega el Tribunal Constitucional, que es la posibilidad de que un menor, sin necesidad de someterse a los requisitos de la ley del 2007, pueda cambiar de nombre. Por lo tanto, es una sentencia
que realmente, con independencia del juicio que merezca desde otro punto de vista, es que no se atiene a la más elemental práctica jurídica si entendemos el derecho como el derecho vivo. Simplemente quería decir eso. Es que me extraña que el Tribunal Constitucional, si no recuerdo mal, no ha hecho absolutamente ninguna mención a la instrucción, porque si hubiera hecho mención a la instrucción, hubiera visto que su razonamiento no tenía razón de ser. Sí, efectivamente así es. Ahora el único supuesto que queda sin cubrir es el supuesto de cambio de sexo en menores de edad que no tengan suficiente madurez, porque los menores de edad con suficiente madurez ya pueden cambiar de nombre y de sexo por sí solos, de acuerdo con esta sentencia del Tribunal Constitucional, y los menores de edad que no tengan suficiente madurez también pueden cambiar de nombre a instancias de sus padres o representantes legales, con lo cual el único supuesto que se ha quedado en el aire es la posibilidad de cambio de sexo de menores que no tengan madurez suficiente. Lo cual sí que pues, la sentencia del Tribunal Constitucional es casi aditiva o complementaria a la instrucción. Perdón, esa era justamente mi pregunta. Discúlpeme, es una pregunta de ignorante porque no soy abogado, no soy jurista y vengo de otra rama del saber distinta. Pero el tema del género lo estoy trabajando en el Observatorio de Bioética. Me estoy refiriendo a la Ley 8/2017 del 7 de marzo, creo que es, de la Generalitat Valenciana, donde se dice que el menor, solo porque lo manifieste, sin necesidad de ningún diagnóstico, es más, prohibiendo cualquier diagnóstico, y si existiera un diagnóstico previo no debería ser tenido en cuenta ante la afirmación del menor, puede decidir iniciar un proceso de cambio de sexo, que empezaría con el bloqueo hormonal, con el cambio de nombre, cambio registral, etcétera, etcétera. Entonces, le estoy escuchando a usted y estoy encontrando con que está hablando de menores con suficiente madurez, cuando la misma ley valenciana dice que si el menor no tiene madurez, que sean los padres los que elijan el nombre. Entonces, ¿qué pasa con estos menores que no tienen suficiente madurez, al que se obliga en el colegio a que todas las notas, registros y listados sean con el nombre elegido por los padres correspondiente al sexo sentido, mientras en el registro civil continúa un nombre que no es este? ¿En qué situación se encuentran? Sí, yo creo que la ley no hace referencia a la posibilidad del cambio de sexo, hace referencia a la posibilidad del cambio de nombre en el uso administrativo, digamos. Es decir, el menor puede cambiar de nombre y que ese cambio de nombre pues sí tenga eficacia a nivel administrativo del colegio, de que su nombre aparezca en listas de exposición pública, pues en fin, actas de notas, incluso partes de incidencias, incluso posibilidad de presentarse a elecciones, pero la propia ley te dice que luego ese cambio de nombre solo tiene eficacia adintra del colegio, del instituto público al que vaya, pero no tiene eficacia, por ejemplo, aquí en el caso de la Comunidad Valenciana, la Consejería de Educación. Es decir, en las bases de datos de educación ese nombre seguirá siendo el nombre que esté en el registro civil, pero luego sí que es cierto que en el colegio pues, hay un cambio de nombre en función del nombre deseado por el menor o por sus padres, y ese cambio de nombre sí que tiene esa eficacia que, ya digo, no va más allá de efectos administrativos. En función también de la cláusula 149, 1/8, las comunidades autónomas no tienen competencia para decidir en cuanto a cuestiones relativas a la ordenación de los registros públicos. Quería decir una cuestión. Bueno, cuando he dicho antes, como teníamos el PowerPoint, evidentemente cuando un menor no se ha emancipado son los padres quienes su nombre manifiestan, quiero decir, esa precisión. Como estaba el PowerPoint proyectado, no lo he dicho. Pero es que esta sentencia en realidad yo creo que desconoce, porque es imposible que no conozca la instrucción, porque la conozco yo, pues un magistrado del Tribunal Constitucional la conoce sin duda. Pero es una sentencia que en realidad, puestos a innovar, podría haber seguido esa vía de la instrucción, que es mucho más razonable. Si el problema es que no hay vías, que sí que las hay, vías de medio, pues busca una solución más acorde, bueno, desde mi punto de vista, con la legislación. Y es simplemente, puestos a posibilitar cosas, posibilita o generaliza esa solución de la instrucción de la Dirección General de los Registros y el Notariado. Y permite que un menor pues pueda cambiar, si quieres, de mención de sexo en el registro sin necesidad de someterse a ninguno de los requisitos de la ley. Pero es que, curiosamente, de una lectura de la ley, de la sentencia, porque lo dice expresamente, el único requisito que excepciona es el de la minoría de edad.
Por lo tanto, todo lo demás sería necesario que se sometiera a un tratamiento hormonal que no se sabe qué puede pasar. Porque yo ahora estaba leyendo unos informes publicados en Inglaterra, que es el país que más ha avanzado en esto, y realmente hay informes demoledores sobre los efectos sobre el desarrollo corporal del niño de los inhibidores de hormonas. Entonces yo como no soy médico, yo no puedo hablar de lo que no sé. Pero, hombre, un tribunal constitucional, yo creo que en fin, no desconozcas la vía media, que sí que existe y que es el argumento principal de tu razonamiento. Yo no estoy diciendo ni que se tenga que reconocer ni que no, porque yo sinceramente no soy un médico y no me encuentro en grado de opinar, pero sí que me parece, luego por otra parte, esa sentencia, como muy bien dice Encarna Roca, es que no sabes lo que significa. ¿Qué significa? Que el legislador tiene que permitir eso, que tiene que desarrollarlo. ¿Es necesario una intervención legal? ¿No es necesaria? En fin, yo creo que esa sentencia, más que crear certeza, lo que crea son incertidumbres. Yo quería hacer una última precisión y ya cerramos este tema. Yo creo, aparte al margen de todos los problemas y todas las situaciones que se pueden dar, está el hecho también del posible carácter vinculante o no de una instrucción. Porque puede ser que, evidentemente, luego cada registrador haga una cosa, con lo cual se supone que sí, que una instrucción tiene un carácter interpretativo o aclaratorio, pero hay cierta jurisprudencia que niega ese carácter vinculante, con lo cual se podría dar lugar a una seguridad jurídica nula, en el sentido de que habrá registradores que digan, pues bueno, pues sí que hago el cambio de nombre en función de que sí que aprecio cierta voluntad, y en otros casos que no. Con lo cual se genera otro problema, que es el problema de algunos padres que sí podrán cambiar el nombre a sus hijos y en otros casos no. Evidentemente, si una persona mayor de edad o es un menor de edad emancipado, la voluntad estará más clara. Pero luego habrá que ver si el encargado del registro civil determina o no que hay voluntad o no. Con lo cual, en función de ese carácter no vinculante, habrá unos que procedan de una forma y otros que procedan de otra. Gracias. Mi pregunta va dirigida al profesor Berti de Marinis. En primer lugar, felicitarle por la ponencia, me ha parecido un tema muy interesante. Sin embargo, me queda una duda que no sé si me podría facilitar su opinión o cuál es su interpretación al respecto. Bien, ha dicho que en el caso de que se reconozca a un progenitor como un progenitor social, este reconocimiento sería generador de derechos en relación con el hijo social, digamos, un derecho de visitas, un régimen de visitas y demás. ¿Considera que podría ser igualmente una generación de obligaciones? ¿Podría ser generador de obligaciones, por ejemplo, en relación con una posible pensión alimenticia o algún tipo de obligación añadida? Es que yo creo que no se puede excluir, porque cuando hay una relación de hecho, por eso decía al principio, todas las sentencias son sentencias que salen de demandas por parte de los padres. Pero me parece evidente que algún día se planteará el asunto de un hijo social que quizás pide a su progenitor social los alimentos, o al revés, que el progenitor social pueda demandar el hijo social por alimentos. Y no creo que se tenga que excluir en principio, pero lo que a mí me parece es que todas estas consecuencias, porque cuando alguien pide que se le reconozca un derecho, es que hay otro sujeto que tiene un deber. Si se le reconoce un derecho al padre, hay un deber por el hijo, y al revés. Así que sí, creo que todavía no se ha planteado el asunto, pero siempre mirando la relación de hecho y digamos, midiendo, ¿no?, la calidad y la intensidad de esa relación. Si es una relación estable que dura durante años, en la cual, por ejemplo, el padre de hecho o la madre de hecho
ha tenido el cuidado que un padre tiene que tener frente al hijo, me parece evidente que en su día, cuando el padre, de hecho, el padre social o la madre social demandará el hijo por alimentos, por ejemplo, se tendrá que reconocer ese derecho del padre frente al hijo. No veo ningún inconveniente, en principio. Gracias. Yo, respecto a esto, en España personalmente no veo la posibilidad de que se puedan fijar alimentos entre un hijo social o un padre social, porque el artículo 143 del Código Civil lo excluye expresamente, ¿no? Es la prelación de los alimentos. Cuando alimentos entre parientes, hay una prelación y te dice a quién puedes pedir alimentos. Entonces, cónyuges, ascendientes, descendientes, y los hermanos solo se deben los auxilios necesarios para la vida cuando los necesiten por cualquier causa, etcétera, etcétera. Es decir, no veo que pueda prosperar una petición de hijo social a padre social, personalmente. Lo veo complicado. Quería decir algo sobre la progenitor social, porque como he leído en mi ponencia, el progenitor de intención es alguien que contribuye al proyecto de filiación. Entonces, la palabra intención es de voluntad, de volverse padre. Y no hay competitors, no hay otros padres que son en conflicto con él. Pero la cosa importante, Giovanni, es que aún es más importante el progenitor de intención, como tú decías. Aún en este caso es necesario un instrumento jurídico que no es automático. Es necesario la adopción en casos particulares. Y después de esto podemos hablar de derechos y de obligaciones. Si no, es todo fluido. Sociedad líquida, como decía Bauman, todos somos progenitores sociales, no todos. Y cuando hablamos de progenitor social, hay, como decía la señorita, hay consecuencias jurídicas, en herencia, pensiones de reversibilidad, derechos, o elegimos otra solución. Decimos solo el derecho de visita, solo la indemnización, solo algunos derechos, no el paquete central. Y otra cosa velocísima sobre la interesante ponencia del avocado. En Italia fue una sentencia y el abogado era Francesco Galgano del Tribunal de Bologna. En un caso de ocultamiento de paternidad biológica reconocieron el daño y reconocieron la lesión del principio de buena fe, un abuso del derecho. Y para mí, la única situación en la cual se puede hablar de genitor social es esta, del engaño. Y yo, engañado por años, soy verdaderamente genitor. y basta. De hecho, la sentencia de Madrid que estábamos comentando dice que aminora la cuantía, el quantum de indemnización que da la audiencia, el tribunal principal se aminora porque dicen que no es imposible que se continúe la relación padre-hijo entre el no biológico y creo que era una niña y la niña. Es decir, vale que usted no es el padre biológico, pero nadie le impide que usted pueda seguir teniendo relación con ella, porque dejó de tener relación porque quiso. Porque sí que puede pedir visitas de allegados, porque si ha sido padre biológico durante 10 años de la niña, ¿por qué no puedes pedir visitas? Una última pregunta, muy breve, que nos hemos ido de tiempo y... Una última pregunta. Ahora sí. Palmira, enhorabuena por la tua ponencia. Estoy de acuerdo con todo lo que ha hablado sobre el ocultamiento de la paternidad biológica, pero tengo una duda que es pequeña. Creo que ha dicho en algún instante que en España el simple incumplimiento del deber de fidelidad jamás genera un daño moral.
o un daño no patrimonial. Sí, no da lugar al resarcimiento. No da lugar. Estoy de acuerdo en regla, pero ¿no piensas que por veces un daño moral por adulterio, por incumplimiento, puede acarrear una violación a derechos de personalidad, un daño al honor del otro cónyuge en situaciones fáticas extremas? Por ejemplo, que es una ciudad pequeña, el marido que es traído es el mejor amigo del adúltero. Sí, la publicidad en otros casos también. ¿Sí? ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, es la teoría que comparte el profesor de Verda es que debería de ser indemnizable porque, bueno, para ti, si me permites, partes un poco del matrimonio contrato, ¿no? Si quieres explicarlo tú, es que es tu teoría, entonces no... Él es... Víctor. Muchas gracias, pero en definitiva yo sí que creo que debiera ser indemnizable, no siempre. No siempre. Es que yo creo, por eso yo creo que hay que distinguir. Yo es que estoy de acuerdo con que si tú admites cualquier tipo de demanda, esto es la repanocha, quiere decir que esto es incontrolable. Pero yo no creo que en realidad la limitación tenga que venir con la exigencia de un criterio reforzado de culpabilidad o de dolo, mejor dicho, que no exige la ley. Pero sí que yo creo que deben de ser, ya lo decía el Código antes de la reforma del 2005, que debía ser un incumplimiento grave o reiterado. Entonces yo creo que evidentemente hay infidelidades que sí que merecen un reproche. Por ejemplo, yo que soy de un pequeño pueblo, pues evidentemente una infidelidad sí te acompañará toda la vida. O sí, vamos, o por ejemplo yo conozco casos evidentemente de que ha sido con el mejor amigo que además se había metido en su casa porque estaba en un periodo que no tenía casa. Entonces tanto amor mostró que al final pues el amor se conoce que fue bidireccional. Entonces yo creo que son situaciones en que sí, evidentemente. De todas maneras, los deberes y obligaciones de los cónyuges en nuestro Código Civil no son coercitivos, o sea, no se puede obligar a su cumplimiento. El deber de ayuda, de socorro mutuo, de fidelidad. ¿Cómo obligar a alguien a que te quiera? ¿Cómo obligar a alguien a que te cuide, a que te socorra? Entonces, no pueden dar su incumplimiento, no puede dar lugar a una indemnización por responsabilidad extracontractual, no pueden obligar. Sí que es verdad que hay infidelidades gravísimas que se podría tramitar por lo que has comentado del daño al honor, el derecho al honor, pero es también bastante complicada la prueba de eso. Probar eso es complicado. Sí, esta es la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo Italiano. La violación de los deberes conjugales no da lugar a resarcimiento, pero da lugar a resarcimiento cuando la violación del deber conjugal determina la lesión de un derecho fundamental del ser humano, es decir, la imagen, el honor, la privacy. En estos casos sí que la violación de los deberes familiares realiza un daño moral resarcible. Aquí también, pero se exige la publicidad. Pero yo lo que digo siempre es y que es necesario de decir esto. Hay el artículo 2043 del Código Civil. Si hay lesión de los derechos fundamentales, por cierto que hay resarcimiento. No. Sí, pero ojo que en España no tiene por qué ser igual. Porque en Italia el resarcimiento del daño moral, al menos en teoría, está tasado. Quiero decir que es típico, aunque luego en la práctica, como ha dicho Giovanni, se vean intereses jurídicos protegidos y se amplíe. Pero es que en España la regla es general. Y por otro lado, yo aviso una cuestión, y es que hay que distinguir planos. Cuando se resarce un daño, no se está castigando nada. Quiero decir que la responsabilidad civil no es una institución, al menos entre nosotros, punitiva. Lo único que hace es resarcir del daño. Entonces, por ejemplo, si una persona es infiel,
No le estás diciendo, oye, cada uno hace lo que le parece, y además igual, oye, hasta merece la pena, yo qué sé. No lo sé, yo hablo especulativamente. Pero lo que está claro es que tú no le estás imponiendo una pena civil. Tú lo que estás viendo es que si esa infidelidad ha causado un daño moral, el daño moral se resarce. Pero es que son dos planos distintos. Y la antijuridicidad deriva del incumplimiento. Porque es que además no nos tenemos que olvidar que es que no son meros deberes éticos. Una cosa es que no sea exigible coactivamente como tantas cosas que no son. Y otra cosa es que no sea jurídico. Es que pensemos que el artículo 32 de la Constitución constitucionaliza los derechos y deberes del matrimonio, que lo remite al legislador ordinario en su regulación. Por lo tanto, si fueran normas éticas, ¿por qué el artículo 32 de la Constitución iba a decir que la ley regulara los derechos y deberes de los cónyuges? Para mí la pregunta es, ¿el daño moral es indemnizable? Bueno, claro, esa es la pregunta, claro. Porque para mí no lo es. No. Bueno, No, siempre que se quiero den los decir, requisitos. No, me refiero que no lo es, porque aunque me den 150.000, bueno, claro, 20.000, claro, claro. 40.000, para mí el dinero que te den al final... duda. Y luego otra cosa, el daño moral al final se mercantiliza. Sí, eso es verdad. Porque acaba totalmente mercantilizado. Porque, ¿cómo se cuantifica? Sí. Pues vamos a aplicar el baremo de los accidentes de circulación. Bueno... Sí, estamos mercantilizándolo. Eso es cierto. Porque va a depender del tiempo que lleves de baja, días impeditivos, días Sí. no impeditivos, si has estado más veces en el psiquiatra, la medicación que te han dado, la casuística concreta. Sí, eso es cierto, pero ese argumento es el que impedía durante años, hace ya muy, la reparación del daño moral. Pero claro, quiero decir que está esa vieja frase, que ya no me acuerdo de quién es, tú y yo, Gabriel, te acordarás, y es que el resarcimiento del daño moral no se produce en el sentido de que se repare, pero sí que mitiga. Porque claro, si no podríamos decir que te han matado, a ver quién repara eso, no hay modo de repararlo. Pues como no hay modo de reparar, Sí. no se indemniza la muerte a los familiares, porque eso es irreparable. Por mucho que te den, entonces quiero decir que ese argumento es cierto, pero hay que claro, que marcarlo en que es preferible un resarcimiento de un daño, sobre todo la cuestión es si hay daño o no hay daño. Porque si, por ejemplo, uno es fiel y uno es infiel y el otro también, pues entonces ya me ha dado con la pierna, perdón, me ha dado ya con el zapato y además tiene toda la razón. Es que se retroalimentan, ¿eh? Ya no hay más intervenciones. Bueno, pues muchas gracias a todos y a las 4:15 comienza la presentación de comunicaciones. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. No, a vosotros. Sí, muchísimas